que hemos visto, ¿no ve? Uno, el sangrado, el shock. Si su paciente está choqueado, ustedes ya saben manejar líquidos, sangre, vasoactivos, ¿no ve? Ya les he dado la pauta para que de aquí en adelante sigan aprendiendo. Entonces yo tengo que manejar de esa manera hasta que se pueda resolver. Lesiones en colon es lo mismo que las lesiones intestinales, así que no hay mucha diferencia, ¿no? Que a veces lastimosamente los pacientes, dale, saca la foto nomás, llegan a tener o llegan a quedar con colostomías, ¿no? Etcétera. ¿Qué es una colostomía? Es la comunicación del colon hacia el espacio externo. Hacia la pared abdominal, ¿no? Alimentos, exactamente. Lesiones del recto, ¿viste? El cuchillito, ¿no? Complicado. Entonces, igual aquí. De esta manera, estos pacientes pueden llegar a tener colostomías. Porque obviamente el paciente no puede estar pues, defecando normalmente si tiene una lesión en el recto, ¿no? Esa herida jamás va a sanar, jamás va a curar. Habrá que evitar sepsis, etcétera, etcétera, etcétera. Las lesiones hepáticas van de la misma manera. ¿Cuáles son las principales? El desgarro hepático, laceraciones sin hemorragias. A veces hay hematomas hepáticos o retrohepáticos, como los llamamos, que a veces influyen también en la clínica. Fracturas amplias. A veces hemos tenido pacientes con fracturas múltiples de costillas que han llegado a lesionar no solamente pulmón, sino también hígado. Porque si ustedes lo vamos anatómicamente, por eso les digo, anatómicamente aquí tengo mi rebordo costal. Y el hígado es antes del revuelo costal, ¿no? A veces el hígado está un poquito más abajo, ¿cierto? Entonces una fractura costal me puede llegar a lesionar hígado. Entonces mucho cuidado con eso. En las complicaciones tenemos las complicaciones pulmonares, hemorragia posoperatoria, esto ya son complicaciones netamente del problema. Fístulas, hemofilia, abscesos y demás. En las lesiones esplénicas, ya les he dicho, generalmente cuando hay un trauma esplénico, ¿para qué sirve el vaso? Pregunta importante. A mí me preguntan cada vez. Eso es cementerio de los ¿qué más? Un órgano linfático, linfoide, unos decían que era hemoformador, no sé qué, linfocitos, no sé quién van ahí. Pero en la facultad, ¿qué funcionalidad tiene el vaso? Sirve como órgano eritropoyético. Puede ser, algunos dicen eso de hemoformador, ¿no? Eritropoyético, etc. Afortunadamente podemos vivir sin vaso. Por eso existen las esplenectomías, ¿no? Les había dicho que el órgano principal que se lesiona es el hígado, pero el que se lesiona más y es el más viable y el que trae más complicaciones es el vaso. Entonces, por eso a veces hacen resecciones o esplenectomías totales, ¿no? Entre las complicaciones, hemorragias, hemoperitoneo, trombocitosis transitoria, pues por la eritropoyetina, abscesos y todo lo que se ocurra con infecciones y demás. Ahora, cuando hablamos de lesiones a nivel abdominal, yo les he dicho, ¿no? Es una caja de Pandora. No simplemente te lesiones órganos, también te puedes lesionar, ¿qué? Vías urinarias, anexos, ¿no? Genitales, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que tener la adecuada clínica y demás para abordar este tipo de pacientes. El más frecuente es el traumatismo cerrado. Nosotros tenemos la hemorragia, o ves cuando hay trauma abdominal bajo, aquí más afectará. Es decir, la vía urinaria. En la vía urinaria, en un trauma, ¿qué parte afectará más? A los uréteres, a los riñones, a la vejiga, ¿no? Entonces vos vas, trauma abdominal cerrado, paciente ingresa con trauma abdominal cerrado, dolor leve, moderado en esogastro, hipogastrio, paciente te duele, sí, me duele un poco y demás, hemodinámicamente estable, vos estás tranquilo, etcétera, vas, ya a ver, muestras de orina y demás, hematuria. Listo. Haces tu exploración secundaria, vas a la parte lumbar, dorsolumbar, no hay equimosis, no hay esto, no hay datos de shock, ya no es trauma renal. Entonces puede ser trauma ureteral, vesical, ¿se dan cuenta? Entonces es importante y por eso les digo, en un trauma abdominal tenemos que saber qué pedir. Algunos decían, ¿por qué le vas a pedir ego? ¿Acaso estás buscando infección urinaria? Y yo decía, no solamente es para infección urinaria, tengo que ver si hay eritrocitos, tengo que ver si, macroscópicamente si hay hematuria, para descartar si hay un trauma renal, vesical, etcétera, etcétera, etcétera. ¿O no? ¿No ve? ¿Se dan cuenta? Lesiones de la vía urinaria, lo que ustedes han mencionado. Todos nos podemos lesionar. Y el manejo netamente va a ser conservador quirúrgico como tal. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta
han visto que vamos a ir avanzando poco a poco las partes del cuerpo en cuanto a trauma, politrauma se refiere. ¿Cuál sería el manejo de este paciente si le llegara la emergencia? Lo que yo les molesto tanto, ¿no ve? ¿Cuál sería su manejo como tal? ¿Qué pautas van a seguir ustedes? ¿En trauma abierto? En cualquiera. Manejo de dolor. Claro, el tratamiento dirigido está ahí. Pero ¿en qué voy a hacer énfasis? En el famoso, en el ABC, ¿no? ABCDE, en todo lo que hemos visto en el paciente politrauma. Por eso yo les decía, yo les preguntaba si el ABC, el ABCDE era aplicable para todo tipo de paciente. Originalmente se ha creado para qué? Para el paciente politrauma, ¿cierto? ¿Y un trauma abdominal es parte de o no? Ustedes dirán que el trauma abdominal es con la vía aérea. ¿Qué tal si tu paciente tenta disneico, ¿no? Posible perforación del diafragma, contracturas costales? Influye, ¿no? ¿No ve? Influye. Ventilatorio, si está disneico, taquipneico, le voy a aportar oxígeno. Ahí van mis medidas, lo que nosotros vamos a hacer. Circulatorio, obvio, ¿qué tal si está choqueándose? Manejo de líquido, sangre, vasoactivos, ¿cierto? De neurológico, lo que hemos hablado, que está inconsciente. ¿No ve? Exposición, ¿qué tal si tiene lesiones secundarias que tú no has visto? Entonces, el enfoque tiene que ser ahí. Abdominal, torácico, y vamos a ir viendo poco a poco. Su pilar tiene que ser eso, ¿no ven? A, B, C, D, E. En el orden, si ustedes en el que quieran, D, A, B, C, D, C, A, no sé. La cosa es que sigan esos pasos en este paciente. Porque este paciente tiene altas chances de o morirse o complicarse. Complicarse o morirse. ¿Se dan cuenta? Espero que haya quedado claro. El manejo ahorita no queda claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo manejaríamos un trauma abdominal cerrado? Medidas generales, ¿no? Lo que a ustedes no les gusta colocar. Control de signos internos. Primero lo vamos a internar al paciente, ¿no? ¿Por qué? Y haríamos internación. Esto es para enseñarles. Obviamente, en el momento de la acción yo hago indicaciones más directas. En el momento, para que ustedes aprendan, ¿este paciente lo vamos a internar o no? Sí. ¿Internarlo o no? ¿Sí o no? 2. Vamos a simular que tenemos un paciente masculino, qué sé yo, accidente de tránsito, 45 años, signos vitales, vamos a simular que tiene 80-40, frecuencia cardíaca de 130, respiratoria de 30, saturación de 80, temperatura creo que no da mucho, pesa 60 y talla 1,45, chaparro. Entonces ya los signos vitales ya me cantan, cabrón. Internación. Según los signos vitales, ¿qué hago después? Monitorización. Tengo que monitorizar ese paciente, sí o sí. Uno dice, pero doctor, monitorizar es lo mismo que tomar signos vitales, sí y no. Porque ¿qué haces con la monitorización? Es por medio de un aparato. Control de signos vitales. Porque pones todo el aparato ese, solamente apretar un botón, ¿no ves? Gracias a Dios. No estás con interno dependiente, no aparte toma la mala presión. Entonces, con monitorización. Secundariamente a eso, ¿qué tenemos que hacer? Aquí vienen sus signos vitales, ¿no? ¿Cada cuánto le tomamos con este Cada 2. Cada 4 horas, cada 2, dice, ¿cómo es? Cada 15 minutos, exactamente. Por un periodo por lo menos de 2 horas. ¿Por qué? Porque mi paciente está hemodinámicamente inestable. Yo voy a tener que ver en esas 2 horas, vamos a ver si mi paciente reacciona o no reacciona a mi tratamiento, a mi manejo. Porque si yo lo dejo a este paciente, sí, no, acá es cirujano. Este paciente no va a durar 20 minutos y se va a morir. Entonces, cada 2 horas, perdón, durante 2 horas, cada 15 minutos. Eso me equivale a cuántos controles en 2 horas? 8 controles, ¿no? Aproximadamente. Y si el paciente estuviera más grave, libre albedrío, doctores. Ustedes son los dos. Ustedes van a ser los médicos. La enfermera quiero que le controles cada 5 minutos, pero doctor, pero mangos. Cada 5 minutos, ya anotadito. De verdad, eso les va a servir a ustedes para ver si fluctúan los signos vitales, si va bien el paciente, si responde o no responde, bla, bla. 4. ¿Qué más hacemos?
Control de ingresos Ustedes y tienen que egresos. manejar pacientes. En la práctica, ¿no? Control Estoy de haciendo manejar ingresos y pacientes. egresos, Manejan pacientes. Control de ingresos y egresos. Balance y electrolitos. Puede ser control de ingredientes eliminados, me dicen, ¿no? En este caso, las soluciones que van a ingresar, y tal vez si hace diuresis, puede ser. Puede ser. ¿Qué más? Sondas. ¿Reposo? No, de hecho va a estar reposando. Pero lo importante es qué tipo de reposo. Absoluto. Reposo absoluto. Ajá. ¿Qué tal si yo tengo un paciente, qué sé yo, ejemplo, que tiene un trauma abdominal, tal vez un trauma torácico, añadir fracturas costales? Yo no coloco el reposo absoluto, yo le pedí que sea este paciente rayos X. Ya ven los rayos, el camillero viene y lo hace como si le da la gana. Inmovilización. ¿Qué va a pasar? Se El va. paciente puede estar más lesionado, el paciente lo movilizamos mal, entonces la enfermedad va a decir, no, campeón, para. El paciente está con reposo absoluto, no podemos moverlo. Trae la portátil de rayos y que le tomen acá en rayos en su unidad, bien, diferente. Entonces, sería importante a veces indicar este tipo de cosas. Es importante. Yo les vengo diciendo en la práctica que por qué los trato de acostumbrar de esta manera, porque esta no es mi firma, o sea, yo no lo he hecho esto, yo he aprendido igual de esta manera. Son estas órdenes que las enfermeras o algunas personas van a seguir ustedes. Entonces, yo no tengo el orden del manejo de este paciente, ¿qué voy a hacer? Mi paciente va a estar muy mal. ¿Qué más? Sondas y drenaje. Directamente a la solución. Ya nada más en media No, general. falta sondas, vendajes. Vendajes, sondas. ¿Cómo es? Un accidente de tránsito, obviamente estamos hablando de un trauma abdominal, ¿no? Cerrado. Es tomografía con el trauma abdominal. ¿Ya puedes, doctora? La segunda es medio Comadre. psicológica. Ahí están sus datos. Ah, sí. Piensen. Ventilación asistida. Vení. Directamente a la máquina lo vas a pasar. Oxigenación. Oxigenación. ¿Qué? Ya. El paciente está en reposo absoluto. Reposo absoluto, tal vez en alguna posición en específico. Sí. Semifold, ¿qué tal si tu trauma abdominal, pero no deja de ser trauma raquimedular, etcétera? No. ¿O no? ¿Qué tal? Es un accidente aparatoso. ¿Se puede lesionar columna? Posiblemente. Tórax, posiblemente. Ya les he dicho en politrauma, estos pacientes hay que manejarlo como un todo. Si ustedes se van, no, solo se golpea el brazo, ¿no ven? Y tiene un herido aquí en la cabeza, ¿no? Solo es el brazo. Entonces van a tratar solamente el brazo. ¿De qué me sirve esto? Tienen que verlo de manera integral al paciente usando la lógica. Reposo absoluto, pero ¿qué? Uso tabla rígida, uso poliarín, no sé, bueno, tal vez para abdominal no, pero por lo menos absoluto y no respira bien, tal vez en Fowler, en semi-Fowler, ya. Entonces eso van a ustedes diferenciar. 6. Lo que van a hablar, oxígeno, ¿no ven? Queda de oxígeno, pobre hombre, ¿o no? Sí. ¿Cómo le damos oxígeno? Acá no nasal. Cánula nasal, ¿cuánto satura? Estático. 80, ¿cuánto es tu frecuencia respiratoria? No estoy bien. Para, 30. ¿cómo se llama? Directo. ¿Es normal? No. ¿Cómo está tu paciente taquipneico? Ajá. ¿Cómo está tu paciente? No, es que no. Le vas a poner su canulita. ¿Cuántos litros? ¿A 3 litros? A 3 litros por la canulita. Si el paciente sigue boqueando, estos pacientes son boqueadores. ¿A qué me refiero? Máscara. Por máscara. Entonces mejor una máscara. Ajá. ¿no? Máscara es diferente. Entonces voy a usar por mascarilla facial a cuántos litros? 5. Por lo menos a 5 litros. ¿No? Y se acabó. Algo más voy a ir a parar. Exacto, la dieta que no lo hemos indicado, ¿no? Que debería estar aquí arriba, muy bien, NPO. Aquí podemos poner, aquí vamos a poner NPO, obviamente, ¿no? Aquí vamos a meter su listo. Ahora yo creo que nos vamos de a las soluciones. Esto ya lo hemos hecho. Los voy a torturar hasta que se vayan. Y algún día me van a agradecer. ¿Qué hacemos con soluciones? El paciente está con 80-40 de presión. Hay que darle lo máximo. Sí, le ¿Cuál es su requerimiento basal? Según nutrición. No, 50, directo. 50. No es Luis. 40 me han dicho, ¿no es? Según nutrición. Sí, por supuesto. Según yo.
50, 10 más 10 más. 40, 50, lo Ya, más. pongámoslo como 50 de base. Nuestro paciente pesa 3.000 es el requerimiento básico. ya, 3.000 es su requerimiento basal. Requerimiento basal de 3.000, muy bien. Tenemos 3.000. Para estos 3.000, ¿cómo hacemos para ahora? Ahora, doctor, el paciente está mal. A este paciente tenemos por lo menos 20 minutos de tiempo de acción. Uy, no. Entre 6. Entre 6. 3.000 entre 6. Sí. ¿Por qué? Con la Para carga. poner la primera carga. La Primero primera yo hago carga el peso se por puede la colocar carga. en El peso por la constante. 60 kilos 6 por 6, Primera carga. o 6 por 8 en algunos casos, 6 por 6, 36, 400 ml. ¿No ves? Mínimo. Entonces yo mi primera carga es de 400 ml, porque no olvidemos que el compañero es medio liliputiense. ¿No ves? 400 ml a 500, si quiere. Primera carga. Segunda carga va a ser igual. ¿No? Y la tercera ya tiene que ver aminas vasoactivas. Obviamente este requerimiento basal va a ser para 24 horas después. Salve Dios si lo salvamos al paciente. Eso ya es después. En el momento de la acción, ¿yo qué tengo que tratar de corregir? Choque hipovolemico. Secundario esto, incluso yo más exquisito, puedo ser, puedo poner vía A todas estas vainas, y yo vía B puedo poner paquete globular. ¿Vale? O pasarle sangre, o no. Sí, sí. O pasarle sangre al paciente. Porque si está perdiendo sangre, lo común debería ser reponerle sangre, ¿cierto? Entonces hasta ahí creo que la tenemos clara, ¿no? De ahí, ¿qué más vamos a hacer? Lo voy a borrar por acá. Farmacológico. Medicamentos. Manejo del dolor. Terreno moreno. 3. Farmacológico. Medicación, ¿no ves? Sí. Ya. 1. ¿Qué hacemos? Dolor. Analgesia, ¿no ves? Poquito debe estar doliendo, ¿no? ¿Qué le ponemos? Aquí viene la disyuntiva. Unos van a decir tramadol, otros van a decir paracetamol, otros van a decir diclofenaco. Ya les he dicho, aquí nos vamos a ir de acuerdo al umbral del dolor del paciente. Considerando un trauma abdominal de aquel tipo 80-40, si yo me clavo en la situación de que es un dolor 8-9 sobre EVA y demás vainas, yo agarro y le pongo tramadol o morfina. ¿Qué pasa con estos fármacos? Son la morfina, que es opioide, y el tramadol, que es un semisintético opioide. En dosis elevadas o en dosis estándar a veces hay depresión respiratoria. Entonces, no creo que quiera deprimir a mi paciente, ¿no? Además de lo deprimido que está. Pero riesgo-beneficio. No está arreglado, pero riesgo-beneficio. Entonces, dos opciones. Pues le podría dejar un analgésico de base, así está, ¿no? Así, algo, con, no sé, con metamizol, ketorolaco, lo que hemos hablado, etc. Nos damos un ejemplo. Pues vamos a pasar ketorolaco. ¿Cuánto viene en la ampolla? 60. Como es el dolor severo, le vamos a pasar 60 miligramos y B. ¿Cierto? ¿No? Y como esquema 2 puedo ponerle, qué sé yo, puedo ponerle metamizol. ¿Cuál es la dosis tope de metamizol? 1 gramo. Tope, 2 al día. 4. ¿O qué si puedo poner a veces hasta cada 8? Puedo llegar hasta poner 4 gramos y esto lo puedo diluir en una solución isotónica. No sé, en 500 de lactato, en 500 de fisiológico, lo que ustedes quieran. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo inicio con un tratamiento agresivo, ¿no? Ya, que te vaya el dolor campeón. Y después puedo usar un tratamiento a goteo. Obviamente es a goteo, no puedo que a chorro, porque el metamizol tiene unos efectos secundarios. ¿Cuáles? Hipotencia, secundariamente hipotencia. Entonces no quiero matarlo al paciente, no voy a hipotensar. Entonces esto es medio que opcional. Con esto va muy bien. Ya, ¿qué otro fármaco? Ahí lo dejamos. Nada más, vamos a poner analgésico y antibiótico. ¿Qué antibiótico quiere prever a este paciente? Aquí entra, ¿no? Talón de Aquiles de Toitos. Personas, cefalosporinas. Cefalosporina es una opción. ¿Ya? ¿De cuánto viene a ser persona? O 500, decía su Un gramo, ya, vamos a poner opción A. Dejen de chanchullar porque igual no se van a acordar.
Ceftriaxona, 1 gramo, Un gramo. IV cada 12 horas, o a veces en algunos casos algunos cirujanos son agresivos, me gusta, y agarran 2 gramos IV esta, y luego agarran cada 12 horas. Otra opción de otra cefalosporina muy noble, la cefazolina. Cefazolina de 1 gramo IV, esta viene cada 8 horas. Y a veces para evitar una peritonitis y demás, usamos un bacteriostático, es el metronidazol. Para evitar una peritonitis, etc. ¿Cuánto viene el metronidazol IV? ¿Qué? 200. Sin miedo, sin miedo. 200, 400. Ya os he juzgado antes. 200, de 200 a 400. 200 a 400, ¿no? ¿De cuánto viene después? ¿En qué viene el metronidazol IV? Igual un gramo. Un gramo. Espera. ¿En qué viene el metronidazol? Mucho. ¿Qué viene? Con polvo, ¿no ves? Entonces, en ampolla. No se preocupe. ¿Cómo es en qué viene el metronidazol? Por eso los jodo con las presentaciones. El metronidazol viene en sachet. Así como tu agüita que te compras no es de $1. Igual, ¿de cuánto viene? 500 miligramos. Y hay otros vienen en frasco, los tienen ya en suerito, concentraciones de 1,5 gramos. Esto se da cada 8 horas. Por si acaso. Por si acaso. Entonces estoy asociando antibióticos de amplio espectro con bacteriostáticos, anaerobios, etc. Los voy a tratar de evitar de que el paciente se llegue a complicar. ¿Algo más o ahí la dejamos? En fármacos hablando. ¿Algo más? O ahí murió la flor. Yo le pondría un IBP más. ¿Por qué? Pues no tiene gastritis, no tiene nada. Estos pacientes pasan por una situación de alto estrés. La nora la hemos usado en los vasos, en las soluciones. Por eso, ¿no? Primera carga, segunda carga, y si no da, pues aminas. Muy bien. ¿Cuánto era la dosis de las aminas? De 8 miligramos disuelto en 250 ml con bomba impulso. Exacto. ¿Ves? Vos ya vas a aprender a salvar la humanidad. El resto así debería decir. 8 miligramos y nada. Ojalá. Entonces puedo dar igual un IBP. Le estoy dando un antibiótico, una bomba, 2 bombas, 3 bombas, ejemplo, ¿no? Y aparte el paciente está ante una situación de estrés y provocamos, puede haber úlceras de estrés, ¿no ven? ¿O no? Ustedes toditos tienen úlceras de estrés, pobres estudiantes, ¿no? Mucho estudio. Quisiera aquí para real. Omeprazol, ¿no ven? Más común, ¿no? Dosis. 500 miligramos. 500 te voy a dar. No, 500, a ver. No, es de. Era de 10 a 20, 20. 40 o 80. 40 intravenosos. Intravenosos 40. Presentación. De 20. Oral 20, 40. Moral que No, digo. gustos. En este, ¿no? ¿Qué? La abuela. Sí, 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 en ampolla. Ampollas, dice, ¿cómo es aquí? ¿No? Plan muy diferente. ¿Qué viene? No, De 20 y 40. 40 miligramos. De 30 a 40. 30 ¿De cuánto viene? ¿De 30 cuánto 40. viene? Para endovenoso hablando. Y de O sea, ya, 40. ¿En qué viene? Por eso los molesto. ¿En qué viene? Ampolla, dice. ¿Cómo es? ¿Ampolla en ampolla? Porque cuando llegan las recetas, yo sello las recetas y me ponen, no sé, paracetamol grajeas, por ejemplo, yo los quiero ahogar. No vienen grajeas. O me ponen, no sé, esto. O omeprazol, 2 ampollas me ponen. La farmacéutica debe leer pero todo el mundo. El omeprazol viene en frasco. Y el frasco viene en frasco liofilizado. ¿Qué se refiere a frasco liofilizado? ¿Qué? Fuerte, doctora. Fuerte. ¿Un polvo? ¿Qué? ¿Polvo? Viene pues en polvito. Entonces, eso es un solvente y necesitamos diluyente. ¿No ven? Por eso se diluye. Es lo mismo que la penicilina. Viene en polvito, ¿no ven? Entonces, es un frasco vial. Frasco vial. Necesita ser diluido para administrar. Entonces, omeprazol 40 miligramos
y B. Puedo ponerle stat, luego cada 12, cada 24, requerimiento y demás. Pero para solicitar tiene que ser en frasco y ya. Entonces creo que hemos cumplido la meta, por lo menos de la medicación. Entonces, complementario. Exacto, ahorita vamos a ir a los complementarios. Tomo. Bien, otros, o si quieren sus complementarios. Tomografía. ¿Qué han pedido? ¿Ya ves? Primero laboratorio. Laboratorios, Laboratorio. Ojo, ya les he dicho que los laboratorios van a ser basados en el criterio que yo voy a solicitar. Aquí no creo que le pida PSA, colesterol. No creo, ¿eh? Entonces, ¿qué le van a pedir? ¿Qué laboratorios van a pedir? Hemograma. Hemograma, biometría hemática, ¿no? Hemograma, ¿qué más? En el hemograma están rojos, blancos, plaquetas, etc. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a pedir? Química sanguínea, aquí está glicemia, creatinina, traniluz. ¿Qué más? Y el ego para descartar un trauma o una hematuria. ¿Qué más? Coagulograma, exactamente, para ver si hay toque hepático o si lo tenemos que intervenir, ¿no? A ver, coagulograma, INR, actividad, TP. ¿Qué más? Podemos pedir amilasa, ¿no? Y lispasa si quiero. ¿Algo más? Creo que es lo básico, ¿no? Incluso puedo pedir ionograma, ¿no? Ionograma. Y si el paciente está demasiado taquipnéico, estresado y demás, porque satura 80, 30, este 70 puede bajar a 60, 70, etc. En algunos casos, si está estresado, puedo pedir una gasometría arterial, ya, para ver gases arteriales. Entonces, laboratorialmente nos estamos viendo dirigidos a salvaguardar más o menos lo que queremos ver de este paciente, ¿no? Si en la biometría hemática, igual aquí lo más importante, ¿no ve? La hemoglobina. Realmente hay un dato importante que se ha visto en algunos pacientes, y esto nos ha sucedido a través de los años en los pacientes códigos rojos, por ejemplo, que es paciente sangrante, ¿no? Shock, hipovolémico, etcétera. Uno saca una prueba de biometría hemática. ¿Cuál es el valor normal en varones? 14, 18 miligramos. Pongamos ya 15, variable, ¿no? Hablando en la altura, dicen que va hasta 18. Pongamos el número grueso, porque es 18 punto y algo, ¿no? Entonces, y en las mujeres generalmente va de 14, pongámoslo hasta 16, más o menos. En este tipo de pacientes, en algunas ocasiones, nosotros solicitamos esta vaina y me sale hemoglobina de 11. Yo digo, ah, ya, ok, la hemoglobina está baja. Ahora, no sabemos si el antecedente era antes anémico, ejemplo. Pero si no es anémico, entonces hay una disminución de hemoglobina. Entonces, ¿qué nos traduce? Ah, debe haber sangrado. ¿Cierto? ¿Qué tal este paciente? Yo a las 2 o 4 horas le vuelvo a hacer un examen de hemoglobina y mi hemoglobina es 7. El pensamiento arcaico, vos dices, sigue sangrando. Pero lo que pasa fisiopatológicamente, compensatoriamente, es hemoconcentración. El cuerpo reacciona. Ustedes saben que el cuerpo es reacción, ¿no? Mecanismos de acción, de defensa que estoy hablando. Entonces, ¿qué va a hacer? Hemoconcentra al paciente, ¿no? Cosa de que no tenga mucha pérdida. Entonces, a veces los primeros valores que nosotros vayamos a tener en este tipo de pacientes no van a ser los definitivos. Entonces, si ustedes piden, ¿a qué me voy? Traducir en español, que veo unas caras de confusión. Si yo pido un laboratorio de este tipo, a un paciente de este tipo, y me reporta una hemoglobina de 14 y demás, no se alegre, porque este valor puede variar. Por eso hay que pedir un control. ¿Ok? No digan, ah, tiene 14, no está sangrando, ¿no? 3 doritos después, ¿no? 8 de hemoglobina. Entonces, y ahora, en anemia severa, ¿no? Tengo que transfundir, tengo que corretear con mis pacientes. Entonces, ojo, es un tip que uno aprende con el tiempo. Entonces, siempre hay que hacer, por lo menos de esto, hay que hacer controles periódicos de este tipo de cosas. Ahora, en gabinete, ¿qué vamos a solicitar? Todo lo que prácticamente hemos visto, ¿no? Primero vamos a pedir el estudio radiológico,
Podemos pedir torácico, vamos a pedir incluso abdominal, puedo pedir, no hay ningún problema. Sobre todo lo que es la ecografía, ¿no? Ecografía y al final puedo pedir tomografía. Y como última medida, último paso, valoración, ya si quieren aquí por cirugía, por lo que quieran, etcétera, etcétera. Les vuelvo a preguntar, ¿es difícil manejar un paciente cuando tienes las bases? No es tan difícil. Cuesta, no les digo que no cuesta, pero para eso necesito que estudien. Si no saben fármaco, yo no puedo enseñarles fármaco todo el rote, aparte es muy cortito, muy poco tiempo. ¿No? Entonces, ya les he dicho, si yo les voy a enfoque, que esto va a entrar en el examen siguiente, listo, ya va a ser casi puro caso clínico. Entonces, ¿yo qué voy a hacer si me ponen, sí, le paso analgésico? Y se ríe porque ella vive con eso. ¿Se dan cuenta? O sea, la enfermera, si yo fuera enfermera, agarro y digo, pero esta doctora está lunática, o sea, ¿pero qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a poner? ¿Qué hago? No se olviden que por algo se llama indicaciones, porque ustedes están indicando esto. Espero que hayan aprovechado la clase. Segundo, ya está silencio, gallinero después. Ya está el caso clínico en la plataforma, revísenlo, vean.